Hacemos problemas técnicos, hoy vamos a hacer y de vuelta, y gracias a ustedes por acompañarnos y por darle el marco necesario de atención. Estamos, les recuerdo, estudiando ya las últimas halajot, podría decir así, que tienen que ver con Hanukkah, y de esa manera concluir este segundo libro, que se llama Zemanim, como ven aquí el nombre, Sefer Zemanim, ahí lo tienen delante del video, acá dice Zemanim, y este libro obviamente es el segundo de los 14 libros del Rambam. Que tengamos buena salud y larga vida para poder estudiarlos conjuntamente. Habíamos estudiado entonces acerca de Hanukkah, un poco de su historia y cómo el Rambam entendía que se dio a cuenta todo lo de Hanukkah. Y luego, obviamente, hablaba acerca de decir el Halel todos los días de Hanukkah. Es una fiesta que por más que sea una fiesta rabínica, poníamos el énfasis en esto, los Jajamim entendieron que por este milagro que aconteció en épocas de los Hashmonaim, aquí en la tierra de Israel, es meritorio decir y pronunciar el Halel. Cuando hablamos del Halel, por supuesto, estamos hablando de un cántico de alabanzas a Dios. Hace poquitito tiempo atrás, 41 días atrás nada más, lo decíamos en Pesach, en la noche de Pesach, en el Beta Knesset, y luego lo repetimos en la Gadá de Pesach, para luego volver a decirlo durante el primer día festivo de Pesach, durante el día. No hay ninguna duda de que el Halel, como su nombre lo indica, es la sumatoria de nada más 6 salmos, del 113 al 118, 113, 14, 15, 16, 17 y 18, en los cuales David Amelech nos contagia su inspiración, o para poder encontrar en ellos y a partir de ellos un escenario de cómo agradecerle al Creador por sus bondades. No hay ninguna duda de que todos ellos pertenecen al libro de Teilim, así como no me cabe ninguna duda que todo el libro de Teilim es un libro que está preparado desde el primer capítulo hasta el capítulo 150 para darnos un cobertizo, para darnos un lugar de protección, un lugar protectivo a cualquier hora, para compartir la alegría y exponerla delante de Dios, o simplemente para compartir la tristeza, la nostalgia, el dolor a veces Dios nos permita, y en última instancia encontrar reparo también en este escenario. Así que la ley entonces son los 6 salmos que están en todos los sidurim, y lo único que tenemos que entender y saber es que el Halel durante Hanukkah, a diferencia de Pesach, a diferencia de los Kodesh, se lo dice completo todos los días. Todos los días el Halel completo. Y eso va a ser entonces el punto de partida que vamos a tener hoy con respecto sí al texto que felizmente lo pude encontrar ya de vuelta para poder compartirlo con ustedes. Y aquí entonces vamos a compartirlo. Entonces, tenemos aquí este escenario del libro que pertenece a la Fundación de Chabad. La traducción es una traducción automática, así que la iremos corrigiendo. Nos dice Rambam, tenemos que empezar hoy en la halajá número 10. Así hemos quedado en su momento y ahora volvemos hacia este. Colion, bienvenidos a todos nuevamente, perdón. El estudio lo hacemos la respuesta de Orlin, mi parte de Raquel, queda cada grupo dar la respuesta más, de Reuben Liebman, Raúl Ben Rachel, que cada grupo también le entregue respuesta más prontamente y les doy. Kol Yom Shegombrim Bo et Halel, dice la halajá número 10, en todos los días que se recita el Halel completo,
ven aquí que hay un llamado, ¿no es cierto? Donde dice que hay una diferencia de opinión con respecto a la conclusión de esta bendición. Muchas autoridades afirman que en los días en que se recita el Hallel completo, la bendición debe concluir Ligmoretar, para concluir el Hallel. Sin embargo, es costumbre ashkenazí concluir la bendición, perdón, con la frase, con el Hallel de todo momento, incluyendo cuando se dice el Hallel completo, Likro etar, leer el. Ahora lo vamos a entender un poco mejor. En los días en que se recita el Hallel completo, dice Rambam, Levarech Lefanab, debe recitar una bendición antes del Hallel, ¿sí? Y entonces dice, Umakom Shenahagu, Levarech, bueno, la bendición antes del Hallel, por supuesto, es la declaración del Rambam, enfatiza, en este caso estoy tratando de leerlo, en esta letra muy chiquitita, la declaración del Rambam enfatiza el contraste entre estos días en que se recita esta bendición y los días en que se recita el Hallel con pasajes salteados, en este caso no se dice la bendición. En estos días no se recita ninguna bendición, según el Rambam, como se establece en el Alajá número 7, y esta es la costumbre separada. Ahora, lo que dice Rambam, dice, en los lugares donde se acostumbra a recitar una bendición después, en que aquí todavía rueda al azar. Entonces el Rambam dice que hay una bendición antes, y como en todas las cosas que hacemos, que hay una bendición antes, también hay una bendición después. ¿De acuerdo? Así uno si toma un poco de bebida, por ejemplo, entonces ya dije la bendición de este Jacol, y cuando termine de tomar la bebida, eventualmente tendré que decir otra braja. Braja le panea, braja le anjaré. Donde se acostumbra, dice Rambam, también deben decir. Ahora, muy bien, ¿qué bendición se recibe? Acá viene el nusach de la bendición que tenemos hoy en día también, muy aproximada. Y aleluya, Hashem Eloquenu Kol Maaseja, Hashem y su Señor, todas tus obras te alabarán. Y de Bajasideja, Batzadikim, o sea, los justos y tus piadosos que cumplen tu voluntad. Bejola Mejabet Israel, Berrina Yudu, Ishmeja. Y toda la nación de la casa de Israel, con gozo alabarán tu nombre. Kiata Hashem Leja Tov Leodot, Uleshimhana Im Lezamer. Bueno es alabarte, oh Dios, y agradable es cantar a tu nombre. Un Beholán de Adonam hasta él, y desde los mundos espirituales hasta el mundo físico, desde el mundo hasta el mundo, por la cantidad quiere decir, hasta que tú eres el Todopoderoso, Baruch hasta Hashem, bendito eres tú, Hashem, a él, Amelech, Ameshubach, Amefoar, el Dios exaltado y alabado, glorificado, Amefoar, Jai de Kayam, Tamid y Bloch, de Olam, que viviente y perdurable, que Él reine en todo el tiempo y por la eternidad. Aquí, por supuesto, hay una pequeña diferencia. Barán Yosef Caro dice, hoy en día todas las comunidades de Israel acostumbran a decir esta bendición y aleluya. Entonces, hay una pequeña diferencia en el final, pero eso ya ahora es lo de menos, podemos cotejar eventualmente en el dice Rambam en la alajá número 11, y esto es como Tenagul y Pol me odeja y anitani. Hay lugares que siguen la costumbre de repetir cada pasú desde odeja y anitani. Es verdad, hoy en día, el final del Salmo 118, odeja y anitani batei bishua, dice el Hazán y repite la gente. O deja aquí, o sea que se acostumbra, el Rambam ya lo coloca como obviamente se acostumbra y obviamente también nos dice el Tur, que en Sefarad, nos dice el Tur que era el hijo del Rosh, que escribió el Tur Shulchan Aruch, que es el Baal HaTurim, el comentarista bíblico en particular, que en España tuvo su padre como Rabbi Rashid. Dice en el versículo Baruch Haba una sola vez y el pasuk El Hashem Vayaer Lanu Bekofrim Elíata Beodeca y Odu.
Quiere decir, los dos primeros del final no los dicen dos veces y los dos últimos lo repiten. Y así dice la Mishnah Berurah en general, así acostumbran a estar todos hoy en día. Nosotros acostumbramos, de acuerdo a la tradición sefaradí, repetir eso, pero hemos visto diferentes costumbres, obviamente que no todas las iguales. Pero esto es, como ven, un lugar abierto. No hay una halajá que venga a decir específicamente cómo se tiene que hacer. Hay quienes acostumbran y quienes. Muy bien, entonces, y así lo dice, el lugar donde es costumbre no repetir, no debe. En los lugares de costumbre de repetición se debe repetir. Y donde no, obviamente, no debe. Bien, entonces, donde estamos, aquí, no debe repetirse, dice, en la era del Shulchan Aruch, parece que todavía había costumbres variables en diferentes comunidades. Y así lo explican. Entonces uno debe repetir esto. Así es como se dice verdaderamente. Muy bien. Ahora pasamos al número 12. Acá tienen el hebreo, por las dudas. Gusta el hebreo también en buena hora. No podemos tener. Yo lo estoy leyendo también. La halajá número 12. Nos dice Rambam. Minhag, Keriata Alel, Vimeja Tamima Rishonim, y esto es muy interesante. Esta es la costumbre según la cual se recitaba la ley en los días de los primeros sábados. Esto para mí son tesoros, porque uno aprende en la halajá el desarrollo que los Jajamim nos fueron mostrando con respecto, perdón, con respecto a todo lo que son este escenario, cómo se va conformando la tradición y cómo la halajá la va a definir. Entonces veamos cómo se recitaba la ley en la época de los... Y entonces aquí, que nos muestra en el llamado 33. En el llamado 33 nos dice Rambam, las decisiones de Rambam en este y los siguientes alajot se basan en la Gemara de Sukkah 38b y 39. O sea que todo lo que está aquí obviamente forma parte de lo que Rambam nos fija en la Gemara. Dice Rambam, Ahar Shemebarej Gadol Shemakreta Alel, Matgil Beomer. Dice, después de recitar la bendición un adulto, vean aquí que es importante encontrarse con un menor, como se menciona en la 14, o sea, siempre el Hazán, el oficiante, tiene que decir, tiene que ser mayor de edad, comienza a recitar el Alel y dice, dijo la Brajá, y empieza enseguida, Aleluca, empieza con el Aleluca, y todo el pueblo responde Aleluca. Quiere decir, todo el mundo responde lo mismo. Luego lee Aleluya Abde Hashem, estamos hablando del primer salmo, ¿sí? El 113. Aleluya Abde Hashem, y toda la gente responde, vean la costumbre, Aleluca. Digo Aleluca para no pronunciar el nombre de Dios, ¿sí? Esto no lo decimos hoy, pero en la época de los primeros sabios, entonces leía, decía, terminaba de la ley, decía, Aleluya, y todo el pueblo decía, Aleluya, y decía el Hazán, Alelu, Abde Hashem, y toda la gente decía, Aleluya. Entonces lee el oficiante, Aleluya, Shem Hashem, y todo el pueblo responde, Aleluya. Luego lee, y ahí Shem Hashem Meborach Meatah Be'Adoram, y todo el pueblo responde, Aleluya. Interesante, ¿verdad? O sea que esta era la costumbre que estaba en la época de los primeros sabios. Entonces aquí dice, con respecto a la práctica del pueblo de responder al Elucá después de cada compás, Rashi dice en Masejet Sukkah, que es la fuente que tiene el Rambam para enseñarnos, cita la descripción de Sotá 30 veces. De la manera en que los judíos respondieron a la recitación de Moisés de la canción de celebración después de cruzar el Mar Rojo. ישיר משה ובני ישראל, אשיר על השם תגאו גאה, אשיר על השם תגאו גאה, סוס ורחבו רמה בים, סוס ורחבו רמה בים. Aparentemente de ahí nace toda la interpretación maravillosa de lo que es esta costumbre. Después dice, Aleluya, Hashem, que es obviamente la continuación de este salmo. Es decir, cada pasuk del Alel contiene los mismos, al menos dos compases. El lector de cada compás
en voz alta y la gente responde después de él, aleluya. Shulchan Aruch, que es Marán Yosef, menciona que existen comunidades que siguen estas prácticas. En la era actual, estas costumbres ya no se siguen en todas las comunidades ashkenazíes y la mayoría de los. O sea que hoy no tenemos esta costumbre que trae el Rambam, ¿sí? Pero bueno, es bueno saber. Por último, dice Rambam, dejó la amoninaria, de col, vejen, alcohol, lavar de lavar, hachen, chaonim, dejó la arela, mea, shalosh, trim, que mal la en, que notar, qué maravilla. Del mismo modo, después de cada compás de la ley, cada pasú, la gente responde aleluya. Así se responde entonces hasta el final del alel 123 veces a lo largo de todo el alel, aleluya. Una señal para recordar esto son los años de la vida de Ahab. Qué bonito. O sea que tenemos aquí, obviamente, de acuerdo a la Gemara de Shabbat y los Suferim, el hecho de que se le dice aleluya 123 veces para recordar la vida de quien fuera Oheb Shalom, Oheb Shalom, obviamente está metido en esta banda. Muy bonito. La alhaja número 13 nos dice Rambam, Vejen, que sea Coré, Maguía de los Kol Perek Beklerek. Entonces dice, cuando llega el lector, llega al comienzo de todos y cada uno de los capítulos, Em Josrim Beombrim Masha Amar. Ellos, el pueblo, la gente, repite lo que él recitó. Pregunta Rambam, ¿cómo es esto? ¿Qué ensayo? Vamos a hablar. Que Shehu Omer, Beset Israel de Israel, cuando el Hassan dice, el segundo salmo, 114, Beset Israel, Israel, cuando Israel salieron de Egipto, entonces la gente repite Beset Israel, Israel. O sea que era bastante dialogado este anhel, creo que tardaba más de lo debido, obviamente, pero era la costumbre eventualmente que tenía en aquel momento. Me parece, bueno, muy interesante que esto se plantee desde ese lugar. Dice, este es el comienzo del Salmo 114, la costumbre mencionada en esta acá, no se sigue en la mayoría de las comunidades. Por eso traemos este comentario para que sepan ustedes que no, no se dice hoy en día. Muy bien. El lector entonces dice Rambam, de Coreo, vete a Jacob, me hablo de él. Dice, entonces el lector dice, continúa con este salmo, vete a Jacob, me hablo de esta casa de Jacob, de una tierra, de un pueblo extranjero, que hablaba un idioma extranjero, y toda la gente responde, dice aquí, aleluya, wow. Se cortó entonces la repetición del salmo, dicen aleluya. Parecía decir como que el aleluya era una forma de cerrar los pesuquín. Entonces dice, continúan respondiendo aleluya después de cada compás. Y así dicen. O sea, todo el tiempo. Hasta que el lector lee Ab, Ishma, Shemet, Jovita, Hanai, que obviamente es, como nos va a mostrar aquí, este es el comienzo del Salmo 115. Repasamos 113, 114, 115. Significativamente Rambam no menciona Lolano, el comienzo del Salmo 116 según nuestro cálculo actual. Rav Kappa, que es uno de los especialistas en Rambam, por supuesto, explica el fallo de Rambam basado en el Talmud de Jerusalén, que establece que hay 147 capítulos en el libro de los Salmos. Según la costumbre que cita nuestro Salmo 115, 116, son un solo capítulo. Hay, sin embargo, comentarios que sostienen que la comisión del Olano es simplemente por un error. Todo es posible y todo es apasionante cuando uno estudia, obviamente, todo esto. Entonces, a lo que toda la gente responde, empieza el salmo, lo repite. De manera similar, cuando el lector lee Aleluya, que es el salmo que sigue, todo el pueblo responde Aleluya. O sea que, eventualmente, los principios de los salmos siempre lo repiten y luego dicen Aleluya. Bien, o Aleluya, para que lo sepan entender bien.
La halajá número 14 dice, Coreo Omer, Ana Hashem Ushirana. Y entonces llegamos ahora al Teilim 118. Y entonces, ¿qué tiene que decir? Ana Hashem Ushirana. Por favor, Dios nuestro, sálvanos. Y la gente debe repetir, y esto lo hacemos hasta el día de hoy, Ana Hashem Ushirana. Aunque no es el comienzo de un capítulo. Esto ya estamos avanzados en el capítulo 118. Él entonces lee Ana Hashem Asimhana y ellos repiten Ana Hashem Asimhana. ¿Está bien? Entonces dice, Rambam afirma que estas dos frases deben ser repetidas por la congregación después del lector. Esta costumbre también se sigue en la actualidad, excepto que es costumbre que tanto el lector como la congregación repiten cada frase dos veces. Entonces decimos Ana Hashem, el Catán dice Ana Hashem Ana Hashem Ana. Y la gente repite, Ana Hashem, Ana, Ana Hashem, Ana. Y después el Hazán dice, Ana Hashem, Ana, Ana Hashem, Ana. La gente, exactamente esto. Entonces se lee Baruch Haba, se lo lee Baruch Haba, y se le responde también Baruch Haba. Como ven aquí, eventualmente, y en la Shra de Rambam, esa traducción sigue el texto estándar publicado en la Torah con base en manuscritos y primeras impresiones de la Torah. Algunas autoridades modifican el texto para que diga él lee Baruch Haba y ellos responden Beshem Hashem. O sea que aparentemente parecía ser como un eco y contraeco, el dice Baruch Haba y el pueblo decía Beshem Hashem. Pero estas costumbres hoy ya no se siguen. Esta costumbre de citar, la actualidad es costumbre de citar este y los siguientes versículos por segunda vez, pero no hacerlo con respuesta al lector. Está claro que esto ya ha cambiado la costumbre. Bien, dice Rambam, Beima llama Creta del Catán o Ebetoisha. Y la persona que lee la ley es un menor, un esclavo o una mujer. Dice, dice Rambam, la gente debe repetir todo la ley después de ellos, palabra por palabra, para que quede claro. ¿Cierto? Esto es muy importante porque el Rambam acá dice una explicación muy interesante también. Entonces dice, cuando se recita la ley de la manera descrita por el Rambam, la congregación entera no recita la ley completo. Es cierto, lo lee el Sadán en general. No obstante, cumple con su obligación severamente en el principio de que el que escucha, Shomea, que aún es, se le considera como si él mismo recitara la oración. Y eso pasa en cualquier circunstancia, también cuando nuestros invitados están alrededor de la mesa. Ellos tienen que decir amén, nada más, no tienen que repetir el Kiddush. Y Shomea, que es como si hubieran hecho ellos mismos, ellos que hubieran hecho el Kiddush. Sin embargo, dice el comentario, este principio no se aplica cuando la persona que recita la oración no está obligada. Por lo tanto, dado que todos los individuos mencionados por el Rambam, citando su etcétera, no están obligados a decir la ley, un hombre adulto no puede cumplir con su obligación escuchando recitado repetir la ley palabra por palabra, cumple con su obligación, ya que de esta manera recitar la ley completo. La Mishnah establece que una persona a la que se le debe leer uno de los interiores es merecedora de una maldición. O sea, que tiene que aprender a leer, la intención es aprender a leer por sí mismo. Entonces, bueno, parece que son muy enérgicos con respecto a lo que es la participación. O sea, no dejarnos solamente abandonados a la suerte de decir, bueno, no sé leer y por lo tanto, hoy en día tenemos tantos recursos en libros que están en fonética, por lo menos los que tenemos en el Beta Knesset, pues, de una u otra manera, creo que tenemos toda la posibilidad de poder decir con orgullo la ley y poder leerlo, aún equivocándonos un poco, pero bueno, lo importante es que lo hagamos. Entonces, dice Rambam, lo anterior representa la costumbre seguida en las edades tempranas y es apropiado de adherirse a ella. En la actualidad, sin embargo, he visto diferentes costumbres en todos los lugares con respecto a la lectura de la ley y las respuestas de la gente, ninguna de ellas se parece. Vean, lo que está pasando, este cambio casi activo, permanente en el seno del pueblo judío, entonces de una u otra manera
el Rambam nos invita siempre a ser muy observantes de las costumbres del lugar y poder, obviamente, continuar con este. Bueno, llegamos al capítulo 4. El capítulo 4, que es el último capítulo, tiene 14 alas también. Eh, y con este capítulo, obviamente, cerraremos en buena hora este periodo del libro de Manim que hemos dedicado durante tanto tiempo. Muy bien. Eh, este capítulo trata en general sobre Adlakat Nerot Hanukkah. Aquel trató de las tefilot y de los eventos, eventualmente, y del Alel. Y acá hablamos sobre el encendido de las velas. Una hermosa y muy simple, pero también imponente explicación que trae el Rambam. La pregunta es, ¿Kama Nerot u Matlik Hanukkah? ¿Cuántas velas se deben encender en Hanukkah? Dice Rambam, mitzvata, que kol bait bait matlik ner echad. Lo ideal, dice la mitzvah, perdón, mejor dicho, no lo ideal, es que debe encenderse una sola vela en todas, cada una de las casas. Ben shayu sea bait marubim, ben shayu bo ela agamejad. Independientemente que si hay muchos miembros en el hogar, o solamente una persona vive. Esa es la ley primero. Mehader, esta mitzvah, madlik nerot, que mañana esto quiere decir que en Shehabai, perdón, una persona que cumple la mitzvah de manera hadar, hermosa, excelente. Nosotros traducimos en el Neal acá, cumplir una mitzvah con hadar, hidur mitzvah, es el concepto de excelencia. Poder hacer una mitzvah desde esa característica. Entonces, la persona que cumple la mitzvah de una manera excelente debe encender velas para cada miembro del hogar, para cada uno, darle colefat de ejad, ya sea hombres o mujeres. Pero dice, déjame ver y hacer de mitzvah mujer, una persona que aún es más concienzuda en su cumplimiento, ver. Y esto observa la mitzvah de manera mucho más. ¿Qué tiene que hacer? Entonces dice, Balay la Rishon, Madlika Saranerot, Ubelel Shani Estrim, Ubelel Shlishi Shloshim, Madlik Balel Shminish Monil. Wow, esto seguramente no lo habían estudiado. Entonces el Rambam dice que el que quiere cumplir Mehadrin, de una manera mucho más de excelencia, dice, eh, para cada miembro, una vela por cada individuo, ya sea hombre. En la primera noche, no, perdón, estamos aquí, sí. Entonces dice, Matlik Ner Goizal, Balaila Rishon, una vela, en la primera noche. Y en cada noche siguiente debe agregar una vela para cada uno de los miembros del hogar. O sea, Madrid Corejal. Dice aquí, Madrid Neab Corejal Bejal para la edición, Mosif Violet con la Entonces está muy mal la traducción, ¿no? ¿Dónde estaba la traducción? Donde leímos aquí. Madrid Neab Corejal para la edición. A ver, un momentito. Ustedes escucharon lo que yo dije, pero lo leí también. Bueno, por suerte no era lo que yo leí. Entonces, una vela, no 100 velas ni 80 velas. Porque si no hemos leído. Esta es la segunda. Ahora vamos a ver, perdón. Entonces, lo primero, la Jat termina. Mosif Yodeh Jolaila Eja. Todas las noches, una vela más. Esa es la costumbre de Hillel, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos aquí? En cada noche siguiente se abre una vela para cada uno de los miembros del hogar. Por ejemplo, la segunda noche se encienden 2 velas para cada uno de los miembros de la casa. ¿Cómo se explica en la siguiente leja? Bien. Aquí entonces hablamos en Masejet Shabbat, el tratado de Shabbat, menciona una diferencia de la opinión de la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. La escuela de Shammai sostiene que se deben encender, como todos saben, 8 velas la primera noche, 7 en la segunda, etc. La escuela de Shammai, en cambio, sostiene que uno debe crecer en cosas santas, ¿no es cierto? Se avanza en lo santo y no se disminuye, y por lo tanto se comienza con una vela y se agrega una nueva vela cada noche hasta llegar a la octava noche, donde son 8.
Bueno, esa es la halajá primera que trae el Rambam. La, la segunda halajá, entonces, pregunta, ¿qué significa lo anterior que se le dijo una vez? Harei shayu anshei habayit asana. Dice, vamos a poner que hay 10 miembros en una casa, 10 integrantes. En la primera noche se van a encender 10 velas, una por cada uno. En la segunda noche se van a encender 20 velas, dos por cada uno. En la tercera 3, hasta que en la octava noche se van a encender 80 velas. O sea que vamos a tener una casa súper iluminada eventualmente, pero diciendo que cada uno debe encender su vela. ¿Bien? Entonces eso es lo que está enseñando el Rambam. La tercera halajá nos dice, Minat Pashut Bechol Arenu Bitzpat. Dice, una costumbre concreta en todas nuestras ciudades de España, así habla, es que Sheyu Kol Anshei Habayit Madlikin Ner Echad Balayla. Es costumbre común en todas nuestras ciudades de España que la primera noche se encienda una sola vela para todos los miembros de la casa. ¿Está bien? Una sola vela. Así procedemos a añadir una vela cada noche, como decía Iler, hasta que en la octava noche se encienden 8 velas. Esta práctica se sigue independientemente de si hay muchos miembros en el hogar o solo un hombre está encendiendo la vela. ¿De acuerdo? Entonces es bueno que sepamos todo esto porque en última instancia el concepto es que ya no se tenía que encender una vela por cada integrante del hogar. Bien, eh, esto es una explicación que no necesariamente va a servir. No. Muy bien, entonces estábamos en la tercera a la cuarta alhaja. Dice Rambam, Ner sheyeshlo shtei piot. Cuando un candelabro, una vela, tiene dos aberturas, quiere decir como dos mechas, olel ishnei bene adam. Se puede contar por dos individuos. O sea que es una vela que tiene dos tíos y en cada uno tiene una petila. Es decir, los portavelas, eventualmente, en la antigüedad, que venían hechos de jarcina, de cerámica, eventualmente. No es que es una mecha doble, sino que tiene lugar para poner dos velas. Una adelante y otra en el medio. ¿Saben lo que estoy hablando de? Como si me estuviera imaginando alguno de estos elementos que aparecieron en la historia de Hanukkah, donde estaban los recipientes, donde se ponía la... Entonces dice, si ese recipiente, eventualmente, por eso se llama candelabro, Ner también es candelabro, tiene dos aberturas, entonces tiene dos lugares para poner allí la mecha y el aceite. Se puede contar para dos individuos. A pesar de que están en el mismo lugar, se cuenta para dos individuos. Muy bien. Mile que hará Cheven Beikifa Petino. Ahora dice, ¿qué pasa cuando uno llena un recipiente con aceite y lo rodea de mecha? Lo pone con lleno de mecha. Bien. Im Kafa Aleem Kli dice, si uno llena el recipiente con aceite y lo rodea con mecha. Si uno lo cubre con un gelí, con un utensilio, cada una de las mechas se considera una vela separada. Lo kafa alea kli, pero si no lo cubre con un utensilio, se considera que es un gran fuego, que es una medura, como una fogata, y no se cuenta ni siquiera como una sola vela. ¿Entendieron? ¿Cierto? No cabe ninguna duda, porque si le puso el keli eventualmente, se reconoce que cada vela está por sí misma y se considera como una vela en sí misma. Pero si no le puso, entonces, ¿qué pasa? Parecería ser que las llamas del fuego, cada una se entremezcla con la otra, y por eso parecería, obviamente, una mezcla. Aquí está el comentario, para que todo el mundo lo entienda. Entonces dice, la siguiente regla está donde el señor recipiente de aceite y lo rodea con mecha.
si uno cubre con un utensilio. Las llamas de cada una de las luces no se van a... Por lo tanto, cada una de las mechas se considera una vela. Por lo tanto, es significativa de acuerdo con nuestro costumbre de agregar velas cada noche. Si uno no lo cubre con un utensilio, las llamas de cada una de las luces pueden funcionar como una sola llama. Aparte, siempre en ese recipiente, con un redondo o cuadrado, el fuego tiende a centripetar, quiere decir a ir al centro. Entonces, de una u otra manera, vamos a encontrarnos con una dificultad que se va a hacer como una medorá, una fogata. Y no se reconoce qué día es, tampoco de Hanukkah. Se considera un gran fuego y no se cuenta de siquiera con el gran fuego puede usarse para varias cosas, por lo tanto no sirve necesariamente como un signo de conmemoración del milagro de Jesús. A la luz de esta Rajá y Ramá, que es Rabbi Moshe Isserles, que escribe sus comentarios adicionales de acuerdo a las tradiciones que nos di, Anaruj analiza el uso de los candelabros circulares. La Mishnah Brura, etcétera, menciona que un candelabro de este tipo, cada candelabro debe estar a menos que el dedo del otro. Están separados, porque si no, se puede fusionar eventualmente la luz. Lo mismo pasa, ya por suerte creo que nadie lo hace, poner las aruquiot que vienen muy juntitas y con velas las velas chicas que no duran el tiempo necesario y aunque durasen, el riesgo es que el fuego tiende a unirse y por lo tanto las velas se queman y ya no se cumple con la mitzvah. Este también es un aspecto que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Muy bien, la halajá número 6. La halajá número 5, nosotros ya caminamos el tiempo del encendido. ¿Cuándo se debe encender? Eman Bikim de los Hanukkah, Kodem Shetishka Ahama. No, las velas de Hanukkah no deben encenderse antes de la puesta del sol. Ustedes se dan cuenta, siempre importante, cuáles son los criterios, ¿cierto? Entonces, antes de la puesta del sol no se puede hacer. Ela im shekiata. Si no, en cambio, tiene que encenderse con la shekiah. Shekiah quiere decir en el tiempo que el sol se está poniendo. El atardecer, que dice aquí, sería la idea de shekiata. Lo me ajarín de lo magdimim. Es decir, no se debe encender más tarde y tampoco más temprano. Así sostiene el Rambam. Ahora, dice el Rambam, Shahaj o Esdit Beloid Lekim jamás. Si la persona se olvida, incluso si no se entiende a propósito, no quería encender, lo hizo con fiesta. Se puede encender después hasta que ya no haya transeúntes. Ese es el criterio. Ad Etijre Regel Menashuk. ¿Qué significa Regel Menashuk? Que haya gente que esté caminando por las calles. Por eso hablaban, obviamente, que todo el tiempo que hay gente que está caminando por las calles, se puede encender la energía. ¿Por qué? Porque la gente la va a ver y el objetivo de ponerla en el espacio público, la energía o la parte que de la ventana que da fuera de la calle, algunos lo ponen en las puertas, en sistemas cerrados, bonitos, o otros lo ponen a la altura del balcón donde se puede ver. Eventualmente, entonces dice el problema, digamos, que si no hay gente, es, si lo pongo allí, no se puede publicitar. Claro. Entonces, todo el objetivo de ponerlo fuera y encenderlo es Kirstum Amir. Por eso, así te dije regreso. La pregunta es cuánto tiempo de duración es que la gente deja de caminar por el mercado. El Rambam dice que Mojasisha o Yater, aproximadamente media hora o un poco más que media hora es desde el momento que uno va a aprender. A Barzmanze en un. Si pasó ese tiempo, no se deben encender las luces en la velas. ¿Por qué no se tienen que encender las velas? Porque no hay seres humanos, no hay nadie. Entonces, a veces la persona tiene que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que haya gente que esté caminando. No importa si vive en un departamento interior, dentro de la calle, etcétera, no se haga. O sea, todo esto lo pueden hacer dentro. Si consideran que en el afuera hay un poco de hostilidad, tampoco se alcanza con ponerlo en la mesa de la casa y así se entiende la familia. Esto estamos hablando de un ideal que todo el mundo pueda verlo y comprenderlo, aunque bueno, dadas las circunstancias siempre
y sin ánimo de persecución alguna, entendemos que las cosas no siempre son fáciles para el pueblo. Ahora bien, se debe poner suficiente aceite en la lámpara, en la vela, para que siga ardiendo hasta que no haya transeúnte. Claro, pero también es. Ahora, implica pecabetá, si uno la encendió y se apagó. No es la culpa de mi capa mujeres, no necesita encenderla por segunda vez. O sea, no tiene que hacerlo de vuelta, porque inclusive se apagó de inmediato, porque con respecto a Hanukkah, el encendido es la misma. Y si la encendí y estuvo encendido 2 minutos o lo que fuera, ya cumplí con la misma. Eso tenemos que saberlo, ¿cierto? Nisharadole que ajar, shekaletar, regel, shuk, y ahora bien, dice, si permaneció la vela encendida hasta después, ya mucho tiempo después de que no haya transeúntes por el mercado, se puede apagar o quitar si se desea. Se puede apagar o quitar si se desea. Generalmente no lo hacemos. Vamos a estudiar los comentarios. Eventualmente, si permanece encendida hasta que ya no haya transeúntes, ya no tiene ningún propósito tener las velas encendidas, así como de la misma, y por lo tanto uno puede apagarlo. Mientras las velas están encendidas, sin embargo, no deben moverse. También hay que ver la escala número 5 y sus comentarios. Si uno desea, Iria Tereo señala que en la actualidad es costumbre que las personas caminen o viajen de noche después del anochecer. Por esta razón, quizás las velas de Hanukkah deberían dejarse encendidas por más de media hora. Si lo hacemos mientras estén ardiendo, se cumple con la intención de Pitumeniza, la publicación, el publicar el milagro de Hanukkah. Bien, entonces de una u otra manera estamos ya en la antesala de llegar a la próxima clase, tal vez al final de todo el Sefer de Manim, y todo el mundo tendríamos que hacer un sigum eventualmente en el Bet Midrash, que todo el mundo pueda venir y pueda participar. Lo vamos a analizar para ver si tenemos la posibilidad de organizarlo y hacemos el sigum de este Sefer de Manim como se debe, con un buen aperitivo para todos los vinientes. Muy bien, aquí llegamos hasta nuestro estudio de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Que tengamos buena semana, Pesach Tovot, y buena salud por sobre todas las cosas. Que cada uno nos acompañe, cada uno y uno de nuestros proyectos y nuestros. Muchas gracias a todos. Shavuot Tov. Buena semana. Perdón. Si las velas se han apagado y ahora se deben copas el resto de la noche. Esto no entendí lo que preguntan. Deben cubrirse las copas, no sé lo que son las copas. Si me explican, lo voy a poder resolver. No hace falta. El aceite ya se usó, entonces ya no está abierto por casualidad. Estuvo prendido y se apagó. Bueno, entonces se apagó, no se puede volver a encender. Por esto no se pasa. Entonces te pone aquí, si las velas se han apagado y aún aceite, ¿no? Después, cuando se termina el aceite, se puede tirar. El aceite no tiene que duchar. Ya está el todo. ¿Ok? Muy bien. Shavuot Tov para todos. Muchas gracias.